Ok, ¿me podría platicar un poquito más como de su personalidad? ¿Cómo ha sido que ha logrado hacer todas estas cosas y cómo le ha ayudado su personalidad? Bueno, mira, yo vengo de una familia en la que se privilegió mucho la cultura y el compromiso político. Precisamente ahorita que venía para acá, pues estaba pensando en las muchas influencias que tuve. Una cosa determinante fue la Guerra Civil Española, porque mi mamá estudió en el Colegio Madrid, en la primera generación. El Colegio Madrid fue fundado por refugiados españoles y ella fue la única mexicana que entró al Colegio Madrid porque todos eran niños refugiados, y eso influyó mucho porque crecí con los españoles republicanos. Y mi papá, médico, fue el director de admisiones del Sanatorio Español, y la Beneficencia Española fue fundada por refugiados españoles. Tuvimos mucha amistad con ellos. Y otra cosa que influyó definitivamente fue la Revolución Mexicana. Mi bisabuelo, que conocí, fue un revolucionario de Jiquilpan, Michoacán. Él fue amigo del general Lázaro Cárdenas, y de pequeño él me platicaba pues sus pasajes en la Revolución Mexicana, ¿no? Y eso se queda en la mente del niño. Y otra cosa que influyó muchísimo, y luego mi abuelo pues fue colaborador del presidente Cárdenas, de Miguel Alemán, de Ruiz Cortines. Yo crecí en ese ambiente. Y mi papá, siendo médico, fue activista y dirigente de la oposición nicaragüense. Yo nací aquí en México en 1953, pero me crié a los pocos años de edad, me llevaron a Nicaragua y me crié en Nicaragua. Y yo viví en carne propia y sufrí pues los rigores de la dictadura, ¿no? Y ya en 1960, a la edad de 7 años, me trajeron para acá. Entonces, para mí es muy fácil adaptarme a ambientes distintos, ¿no? Internacionales, sí. ¿no? De hecho, he vivido en México, pero también en diferentes países, en Estados Unidos, en Italia, en España, y así he viajado muchísimo. Entonces esa personalidad se me fue formando, ¿no? De escuchar las pláticas de los mayores en torno a la política nacional e internacional, latinoamericana. Aquí en México, en los años 60, pues fui testigo de pequeño, de adolescente, de lo que era el ambiente de los refugiados españoles y latinoamericanos. Sí. Y luego una cosa que influyó muchísimo en mí fue la Revolución Cubana, ¿no? Y el movimiento del 68, porque yo vivía muy cerca de la Ciudadela, el escenario fundamental de los enfrentamientos estudiantes y granaderos o las fuerzas del orden, y eso me dejó marcado. Yo apenas tenía 15 años, pero ya estaba muy politizado, sí, y nunca se me va a olvidar. Y luego cuando entré a la universidad en el 72, pues viví la resaca del 68, y los estudiantes de esa época reconstruimos el movimiento estudiantil. De hecho, organizamos la primera manifestación que salió a las calles y no fue reprimida después del 68. Y ahí mi politización creció, ¿no? Yo iba para ingeniería, pero mi hermana Norma, mayor que yo, estudiaba en ciencias políticas, y me dijo: yo no te veo para madera de ingeniero, más bien vente acá a ciencias políticas y métete de oyente a algunas clases. Y entonces ahí me quedé, y pues afortunadamente encontré mi vocación, ¿no? Y el ambiente de la facultad me influyó mucho, porque era un ambiente donde no había muchos estudiantes. En total éramos como unos 1200 de las 5 carreras en los 5 años, ¿no? Entonces éramos muy pocos, pero leíamos, discutíamos, participábamos muchísimo. De mi generación, pues de los que yo me acuerdo: José Goldenberg, Jacqueline Pechart, amiga de mi hermana, Fátima Fernández Crisler,
Amalia García, que luego fue gobernadora de Zacatecas, y profesores prominentes como Arnaldo Córdoba, que fue el que realmente me formó, Omar Guerrero también me formó, profesor de Administración Pública, un gran investigador, Gabriel Cariaga, el maestro Víctor Flores Olea, o sea, grandes maestros que influyeron en mi formación. ¿Cómo se va formando uno? Con el ambiente estudiantil, con los profesores obviamente, y con los apoyos institucionales. Ese es el ambiente en el que uno se va educando. ¿De dónde se forma mi personalidad académica? Pues de ese ambiente, ¿no? Y Arnaldo había estudiado en Italia con Umberto Cerroni, y me acuerdo que yo le dije, pues yo quiero ir a Italia a estudiar. Me dijo, no quiero que te vayas con Cerroni, sino con Bobbio. Y entonces me mandó con Bobbio, aunque no se conocían ellos dos. Y afortunadamente Bobbio me aceptó, y fue como yo me fui abriendo camino. Ha sido una trayectoria muy padre lo de su formación, lo que lo ha llevado a hacer todas estas cosas. Y bueno, dentro de todo esto que me platica de la universidad y cómo se la pasó, ¿cuál ha sido la mejor experiencia académica que ha tenido? Sin lugar a dudas, ver mi nombre en mi oficina en Harvard, donde dice José Florencio Fernández Santillán Visiting Scholar. Dije, wow, todo lo que he hecho no ha sido en vano, ¿no? Sí. Esa es una. Luego la otra, doctorarme frente a 10 sinodales italianos y presentar y responderle a cada uno y sacar la máxima calificación, eso cuenta muchísimo. Y otro que fue impresionante para mí fue tanto la introducción que hizo Bobbio a mi tesis doctoral, Hobbes y Rousseau, que ustedes la leen como alumnos, y también la presentación que Bobbio hizo de la antología Norberto Bobbio, el filósofo y la política, donde me reconoce como un alumno, no solo como un alumno, sino como un discípulo, ¿no? Sí. Esos han sido mis grandes orgullos. Y luego una cosa que tengo muy en mente es que yo estudié también en Klagenfurt, en la Universidad de Klagenfurt, en Austria. Y ahí participamos 150 estudiantes en el verano de 1982. Hicimos cursos e investigaciones y éramos gentes como eran 18 nacionalidades, y yo fui el que recibí el aplauso más honor. Y fui con mi esposa y dije, wow, nos quedamos así, ¿no? Esas son grandes satisfacciones que jamás se te olvidan.